a hablar sobre las cosas raras de los rusos. Después de sacar el video sobre las cosas curiosas de los mexicanos, por cierto, si no lo han visto aún, se los dejo en la descripción de abajo. Creo que les debí este video. Pues obviamente cada país tiene sus costumbres y cosas únicas y por eso pueden parecer raros para otras nacionalidades. Soy de esas chicas a quien se le mueren las plantas a cada rato. Creo que falta algo de plantas aquí, ¿no? Todos los puntos que voy a mencionar son con mucho cariño y obvio con un poco de ironía, sobre todo de mí misma, pues soy rusa. Y la primera cosa es la comida. Cada verano se hacen las conservas de todo tipo. Pepinos y jitomates salados, hongos marinados y mermeladas de diferentes frutas. Esto tiene explicación bastante simple, pues las verduras y frutas de buena calidad y no tan caras por el clima se pueden encontrar solo en verano. Entonces, para poder disfrutarlas en el invierno, tienes que conservarlas de alguna forma. Por eso mismo los rusos comen mucho pescado seco, salado y ahumado, verduras saladas de todo tipo y hasta la carne. Hablemos de la Navidad. ¿Saben que la Navidad rusa es el 7 de enero? Pues ahí no hacemos el mismo festejo que aquí en México. No hay regalos, en la mayoría de los casos ni una cena especial. En Rusia lo más parecido a la Navidad es el Año Nuevo. Es ahí cuando viene Santa Claus con sus regalos, donde se prepara una cena especial y festejamos desde el 31 de diciembre hasta el siguiente día. Bueno, algunos rusos mucho más que otros. Otra de las cosas raras es cómo se arreglan las mujeres. La cultura rusa de cómo tiene que verse la mujer es muy exagerada. Siento que hay muchísima presión sobre la mujer de que tiene que estar guapa 24 horas al día y 7 días a la semana. No importa si te vas a la tiendita cerca de tu casa o reunirte con tus amigos, tienes que verte al 100 siempre. Muy maquillada y si es con tacones, muchísimo mejor. Y si tienes planeado ir de viaje a la playa, tienes que broncearte antes. Pues para rusos la piel blanca no es tan bonita como para los latinos. Los rusos son muy rudos. Y bueno, no es del todo cierto. El idioma ruso suena muy rudo. Bueno, por ejemplo, cuando yo hablo por teléfono con mi familia, a veces me dicen, oye, ¿y por qué estás peleando con ellos? ¿Qué pasó? Y yo digo, pues no, estamos hablando de cosas cotidianas, no estamos peleando. Así suena el idioma, pues parece que la persona está peleando. También se ven bastante rudos, sobre todo los hombres. Pero la verdad no es muy común sonreír en la calle, como aquí en México. Pueden pensar que estás loco o tal vez tienes malas intenciones. Los rusos son muy, pero muy supersticiosos. No puedes chiflar en la casa, si no, no vas a tener dinero. Si se te cae la sal, habrá alguna pelea. Si se cae un cuchillo, vendrá alguien inesperado. Si te sientas en la esquina de la mesa, no te casarás en 7 años. Si se te rompe el espejo, algo muy malo te pasará. Pero, por ejemplo, si se te rompe un plato, es de muy buena suerte. Si tienes hipo, alguien se está acordando de ti. Y si algo se te olvidó al salir de la casa, ni se te ocurra regresar, es de muy, pero muy mala suerte. Y bueno, es una lista interminable. Hablemos de las casas rusas. Cuando entras a la casa tienes que quitar los zapatos. De hecho, eso es lo que hago también aquí en México, ya que el piso se queda limpio por mucho más tiempo. Y también mejor cambiarse de ropa, ya que no está muy bien si te sientas con la ropa de la calle en tu sillón o en la cama. Mucho viento. Siempre cuando veo una película donde una persona se sentó en su cama con todo y zapatos, por dentro me siento como que, no lo hagas. En las paredes es muy común ver papel tapiz o alfombras. La verdad no sé si la ponían porque es muy bonito o tal vez por el frío, la verdad no tengo ni idea. En la sala no puede faltar un mueble con todos esos platos y tazas muy bonitas
que jamás se usan. De hecho, creo que aquí en México también lo hacen. ¿Sabían que a la montaña rusa en ruso le decimos montaña americana? A los rusos les encantan los saunas, sobre todo en el invierno, pues hace mucho frío. Pero lo raro es que después de estar un rato en el sauna y calentarse mucho, salen y se meten a la nieve. Y si no hay nieve, en el agua helada. Pues se dice que eso ayuda y entrena la salud para no enfermarse a cada rato. Y a pesar de todo eso, los rusos son bastante friolentos. En mi caso, nunca falta el momento cuando llegue que tenga frío, alguien me diga, ¿cómo es que tienes frío si eres rusa? A la mayoría de los rusos no les gusta el frío. De hecho, para las vacaciones prefieren irse a países muy calientes. Por ejemplo, estar en la playa para sus vacaciones es lo máximo. ¿Sabían que las vacaciones de verano en Rusia duran 3 meses? Las fiestas rusas son muy ruidosas. Hay muchísimo alcohol y hay por lo menos una pelea en cada boda. Pero aunque los rusos toman mucho vodka, el té sí toman muchísimo más. Tomamos té muchísimo, a cualquier hora del día. Es que no es muy común sonreír en la calle. ¿Qué fue eso? Puede faltar. En la sala no puede faltar. No de todo es cierto. Esto no es de todo el cierto. No es de todo el cierto. No puedo decir eso. Pueden pensar que estás loco. Okay. Like, ya, ¿qué? Y bueno, muchísimas gracias por ver este video. Les agradezco un montón por todos los comentarios que me han dejado. Si quieren comentar algo, platicarme sobre algunas cosas raras de los rusos o a lo mejor de otras nacionalidades, me encantaría leerlos. Cuídense mucho. Bye.